Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales. Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos. Humanos con Recursos. Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Y como siempre en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista hoy para adentrarnos en un maravilloso espacio y en un maravilloso mundo como es el de la comunicación radiofónica, del que procedo y del que siempre guardo ya no solo un enorme respeto, sino una enorme cantidad y colección de buenos momentos, de momentos intensos, de momentos de todo tipo. El trabajar en medios de comunicación es vibrante y sin duda exige tener a profesionales a su altura. Y para ello tenemos hoy un invitado que de alguna forma tiene un reto enorme al gestionar todo este tipo de talento. Hoy nos acompaña Jesús Torres, que es director corporativo de personas del Grupo Prisa y además es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Ahí es nada. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien. De viernes, perfecto, fantástico. Claro, no se puede estar mal un viernes, buen eso día, es verdad. tan bueno como otro cualquiera para trabajar. Desde luego, evidentemente. Oye, y si a vosotros os coincide que nos escucháis en viernes, pues la verdad es que nos acompañaréis en esta conversación relajada en el que, de alguna forma también vamos a empezar dando algunos detalles, Jesús, porque, puede ser, como este podcast, obviamente en la comunidad hispanohablante de todo el mundo, nos sigue y nos acompaña desde hace ya, tantas temporadas, les comentamos un poco para que no sepa qué es el Grupo Prisa. Pues el Grupo Prisa es una de las empresas de comunicación más influyentes en el mundo hispanohablante. Desde su fundación en 1972 ha pasado de ser una iniciativa empresarial a convertirse en un gigante mediático con una presencia significativa en España y en Latinoamérica. En este sentido, el grupo cuenta con más de 7.000 empleados. Ahí son cifras que obviamente siempre damos un poquito a grosso modo, distribuidos en 22 países. Y precisamente, obviamente hoy nos acompaña Jesús, con el que, de alguna forma es un profesional que atesora una trayectoria con más de 25 años de experiencia en posiciones de alta dirección en recursos humanos. Y empezamos con la primera pregunta, y es que me gustaría que en este sentido, desde tu perspectiva personal y un poco también esta veteranía de tantos años, ¿qué cualidades consideras que debe atesorar un buen director de personas, Jesús? Bueno, yo, después, como tú dices, de tantos años de experiencia y de aprender de mucha gente, que siempre hay que estar constantemente con las antenas puestas para aprender, porque cualquier momento es bueno para aprender y de cualquier persona. Diría que lo primero es ser buena persona. ¿Eh? Un director de personas que no es buena persona no puede ser un buen director de personas. Y yo creo que esto es como un tema como muy de cajón, pero es Y necesario, le ¿no? deben gustar las Aquí personas empieza. también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que hay una parte de positividad, de ser la parte que inflama positividad dentro de las compañías, las cosas se pueden hacer, las personas somos capaces. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia lo que es capaz de hacer el ser humano, y si nos vamos a los últimos 5 años, de superar pandemias, apagones, crisis económicas, aranceles y un montón de historias. O sea que yo creo que es esa parte de ser buena gente y de ser positivo, ¿no? Y si nos vamos ya un poquito más a las peculiaridades de lo que tiene que ser un directivo, un director de personas, pues es evidente que tiene que tener capacidad de liderazgo y capacidad de transformación. A los recursos humanos hoy en día se nos pide siempre transformar. Las empresas como entes dinámicos exigen siempre, siempre cambio, y esa capacidad de transformación
positiva es la que un director de recursos humanos, desde una visión de liderazgo, tiene que ser capaz de asumir. Visión estratégica. Decía Dave Ulrich que los recursos humanos no son un socio estratégico del negocio, son del negocio, están en el negocio. Que te toca estar en recursos humanos, pero no es una cosa aparte, estás en el negocio. Esa parte te exige también entender cuál es tu cuenta de resultados y también tener esa visión estratégica hacia dónde van las compañías. Por lo tanto, yo creo que con eso hacemos un buen cóctel para tener un buen director de personas en una compañía. Desde luego es una buena fórmula química, en eso estamos de acuerdo. Entre estos detalles yo también me quedo, bueno, como decías, ¿no? Eso, la empatía, la cercanía, la comprensión, la generosidad, también ese impacto emocional que tiene pues para los profesionales de la comunicación, sobre todo los que se dedican a dar las noticias, pues de esta sociedad loca, este mundo loco en el que vivimos y que no paran de pasar cosas que podrían ser perfectamente vistas en la gran pantalla y que, bueno, pues de alguna forma pues los profesionales cuentan, pero también les impacta este tipo de situaciones a nivel mundial, pero ante todo profesionales y sobre todo buenas personas, que ese es el detalle que a mí más me ha fascinado de todos los que has dado. Sin duda ese es el primero y que debería darse pues evidentemente en todos los sectores y en todos los oficios, ¿no? Así que de alguna forma el hecho de, pues obviamente ya no solo tu responsabilidad y es cuidar de estas personas, de estos profesionales, sino que también todo ello empieza por cuidarse uno mismo para poder luego conectar y entender mejor a tu equipo humano, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Al final, em, te conviertes en un referente, ¿no? O sea, yo cuando llegué aquí a Prisa, esto parecía, pues no sé, un despacho, un ministerio, ¿no? Que empezaba a pasar gente a saludar, a contar y entender un poco a qué venías a hacer aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante esa parte de cuando yo llevo ya 8 experiencias directivas en distintas compañías, esta 8ª experiencia, y ya tengo, digamos, un poco de callo, ¿no? Al final, lo primero que tienes que hacer es conocer al equipo, conocer las personas clave y luego a través de ellas ir descendiendo por los distintos departamentos para entender muy bien el negocio. Cuanto antes mejor. Yo no había trabajado nunca en medios de comunicación y hoy te puedo decir que entiendo bastante bien digamos, el proceso de cambio de modelo de negocio en el que está inmerso este sector y a partir de ahí ayudar a que la compañía cumpla sus objetivos, que no vienen a ser otros que la de primero reportar beneficios a sus accionistas, pero también tiene un impacto y social muy importante y esa parte hay que cuidarla desde la libertad de expresión, la independencia periodística y la línea editorial que mantienen los medios del grupo, ¿no? Yo creo que esa es la parte más fundamental de empezar a entender cuál es el trabajo de recursos humanos y luego ya, si quieres, ahora hablamos de en qué proyectos estamos aquí, ¿vale? Exacto, exacto. Bueno, en nada entramos con ello. Como decíamos, tenemos hoy a Jesús Torres, que a lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos nacionales e internacionales en más de 25 países, pues lo que le ha proporcionado, como es muy lógico, una perspectiva global que ha desembocado pues en el enfoque que él mismo emplea en los recursos humanos. ¿Cuáles considerarías que son esos ejes, esas áreas que integran el enfoque generalista que desarrollas bajo tu responsabilidad como director corporativo de personas y que estás aplicando en el Grupo Prisa, Jesús? Bueno, yo creo que básicamente el primero es el que ya te he comentado, ¿no? Es el conocimiento del negocio y de los equipos, ¿no? Porque tienes que adaptar las estrategias, es decir, todo lo que conoces y sabes acerca de cómo desarrollar una función como esta, tienes que adaptarla al negocio y a la empresa en la que trabajas. Yo no creo en el café para todos ni en las fórmulas mágicas. La estandarización está muy bien, pero creo que necesita siempre de parametrización y yo creo que esta es la parte, digamos, fundamental, primera del buen directivo y del directivo de personas, ¿no? Es entender el negocio y entender a los equipos. Y a partir de ahí, las áreas clave en generalistas, pues creo que recursos humanos, siempre se ha hablado de la parte hard y la parte soft. A mí no me gusta mucho eso porque no creo ni que uno sea hard ni que otro sea soft. Creo que hay una parte que es básica, que son los derechos básicos que tienes que cumplir con tus empleados, que son pagarle el salario y hacer desarrollo de su carrera, con lo cual la parte administrativa y la parte de nóminas es una parte fundamental, porque si no cumples eso, todo lo demás se te cae. Y a partir de ahí, sí creo que hoy en día trabajar cultura y en talento y desarrollo es básico. Cuando hablamos de cultura y de talento y desarrollo, hablamos de selección, hablamos de formación, bueno, selección, ahora se llama atracción al talento, ¿no? Que también es que ahora dispersamos las cosas a veces con unas palabras, pero selección, formación, que se llamará desarrollo del talento, en fin, ese Ujú. tipo de cosas, ¿no?
Creo que hay una parte muy importante organizativa, toda la parte de organización, todo lo que tiene que ver y además existido ya por la norma, ¿no? La nivelación, las categorías, los distintos niveles profesionales que hay dentro de la compañía para poder después diseñar carreras profesionales y desarrollo de las personas internos, la parte de compamento, la parte de compensación y beneficios, relaciones laborales, PRL. En definitiva, creo que al final, y seguro, bueno, y la parte de tecnología, no, eso hoy es como es un must, ¿no? O sea, si no lo tienes, no es que debas ser el mejor tecnólogo del mundo, pero tienes que estar en el mundo de la tecnología, tienes que entender cómo ya hoy la inteligencia artificial impacta en la función, y no solo en la función, sino en el resto del negocio, porque seguramente tendrás tú que hacer ese upskilling y ese reskilling del resto de la organización en temas como inteligencia artificial, luego te exige entender mucho más. Al final, yo siempre digo que el director de recursos humanos es como el clown del circo que maneja el malabarista que está con 7 bolas, cada una es una cosa diferente y las 7 tienen que funcionar y no caerse ninguna, ¿no? Y tienes que conocerte todo, ¿no? Esa es la parte, digamos, que al final, bien ordenado y con una estructura mental de cuál es el edificio, el sistema de gestión de personas, pues tenemos que ser capaces de desarrollar y aplicar, ¿vale? Y específicamente en Grupo Prisa estamos trabajando desde el punto de vista estratégico tres grandes aspectos muy importantes, ¿no? Una parte es que son estratégicos. La digitalización de recursos humanos yo creo que es la segunda, tercera fase de la digitalización en la que ya estamos. Al final se trata de facilitar los recursos y los procesos de recursos humanos a todas las personas que tienen que acceder a él. La parte organizativa y de compensación y beneficios, estamos dándole una vuelta dentro de este cambio de modelo de negocio a cómo retribuimos de una forma más equitativa y más competitiva a nuestros empleados. Y también la parte organizativa nos va a ayudar en la tercera pata, que es la parte de cultura, talento y desarrollo, donde pretendemos ser bastante innovadores en el sector y pasar a un modelo de evaluación de competencias que nos permita identificar el talento interno y hacerlo crecer a través de desarrollo dentro de la compañía. Y esas son las 3 patas que estamos ahora mismo desarrollando en Prisa, que creo que son bastante estratégicas y muy necesarias dentro de la compañía. Exacto, y eso iba a comentar, ¿no? Muy, muy necesarias. También me quedo con lo que decías al inicio, ¿no? Desapar hard, desapar soft, y en cambio creo que la clave es lograr ese equilibrio, ¿no? Entre todo tipo de partes que pueda tener, pues obviamente una trayectoria profesional, un día a día, evidentemente, en tu entorno laboral. Desde tu llegada al grupo empresarial en 2024, ¿qué iniciativas has empleado un poco también para llevar a cabo o para conseguir ese engagement laboral, es decir, el compromiso emocional de vuestros profesionales con su trabajo y con la organización? Pues sí, al final lo que te das cuenta, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que yo he llegado a este sector, te das cuenta de que mm, es un sector muy, muy específico, donde hay orgullo de pertenencia, es decir, el periodista es periodista y el educador, no olvidemos que nosotros tenemos la parte educativa, la de Editorial Santillana, pues vive también muy de cerca esa parte social que tiene de que es elemento clave en la parte educativa de los chavales que el día de mañana pues eran profesionales, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando desde factores a los que nuestros empleados son especialmente sensibles, ¿no? Trabajamos toda la parte de diversidad, equidad e inclusión. Como grupo multinacional y donde tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica, quizás marca las políticas de diversidad, equidad e inclusión marcan todavía más la necesidad de ir trabajando este tipo de cosas. La parte de sostenibilidad, creemos que tenemos que ser un referente porque creemos en sostenibilidad y creemos que la sostenibilidad es necesaria, no solo desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista de la gobernanza y de la sostenibilidad social, ¿no? La S del ESG es muy importante porque esto es una compañía de personas, pero también por el impacto que tenemos en la sociedad. Con lo cual, acciones de responsabilidad social corporativa, sentimiento de grupo, con alto impacto social, los fomentamos muchísimo, y queremos que nuestros empleados se identifican mucho con este tipo de acciones, ¿no? Las encuestas de clima nos permiten hacer planes de acción en el 2025 para adaptar nuestra estrategia y nuestras acciones de recursos humanos a lo que los empleados nos están demandando. Son encuestas de clima que se están haciendo desde hace relativamente poco tiempo, pero que ya dan un resultado muy, muy, muy específico de esa parte que el empleado y el periodista y el responsable de educación pues quieren, ¿no? Que es esa parte de impacto social y trabajamos mucho en esa parte. Y por última, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la comunicación interna. Es curioso que un grupo de comunicación, eh,
A veces donde más fallamos es en la comunicación interna. Estamos haciendo un plan de mejora, se está haciendo un plan de comunicación interna donde estamos escuchando al empleado y a partir de ahí lo que hacemos es pues darle más impacto a la comunicación interna para que el empleado esté pues realmente enganchado a la compañía, ¿no? Que se siente identificado con ella y podamos seguir trabajando esa parte de desarrollo. Eso, si lo unes a las líneas de estrategia que te he comentado antes, pues ya tienes un poco cómo trabajamos esta parte del compromiso, ¿no? También yo creo que la parte de talento y desarrollo, que estamos haciendo cosas muy novedosas en el sector, quizás no en otros, pero sí en este, pues va a permitir que los empleados de esta compañía pues se sientan muy orgullosos de pertenecer a la misma. Desde luego, y evidentemente dentro de todo este plantel con estos valores que generan esa conexión emocional, ya no solo obviamente también la profesión, que antes decías, ¿no? Ese orgullo de pertenencia a un medio y obviamente pues a todo lo que implica ser comunicador, periodista, etcétera, ¿no? O educador. ¿Cuál es el enfoque en áreas como el recruiting o cuál es tu enfoque evidentemente en áreas como el recruiting para lograr identificar evidentemente tanto el talento interno como el externo para el grupo? Bien, sí, sí, si hablamos de talento interno, yo creo que efectivamente lo que me he encontrado en el sector en general, generalizar nunca es bueno, pero sí que te da una cierta visión de por dónde puede venir. Yo creo que tenemos que trabajar el talento interno. Periodismo siempre ha sido una profesión donde las salidas profesionales han estado muy limitadas y los medios eran los que eran y tú podías cambiar de un medio a otro, pero era complicado salir del sector, ¿no? Al final estabas trabajando y el sector no era muy grande, al final no hay tanta empresa de comunicación o no había tanta empresa de comunicación. Es cierto que la digitalización ha abierto el abanico y que ahora pues con un ordenador, dos conexiones y dos contratos con agencias de noticias, eres capaz de montar un periódico digital, ¿no? Y eso ha dado muchísima más capacidad a todo el profesional de este mundo a abrir su mente y hacer cosas diferentes, ¿no? Por lo tanto, creo que este cambio que se ha producido de tanta apertura, donde ahora ya sí que hay mucho más abanico de posibilidades para los empleados, lo que provoca es que internamente tengamos que ser capaces de identificar el potencial interno, preservarlo, mantenerlo. No me gusta la palabra retener, porque retener suena a forzado y no aquí no se trata de obligar a nadie, pero sí eso de fidelizarlo y darle desarrollo interno, ¿no? Intentar que la gente con talento y con potencial se queden en tu compañía y sigan aportando valor, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando sistemas de evaluación de desempeño, sistemas de evaluación de competencias. Trabajamos mucho en ese sentido la parte de formación. Necesitamos que nuestros profesionales entiendan que una evaluación de este tipo no es un examen, es ayudar a crecer, a identificar gaps de áreas de mejora y ayudar a crecer a las personas, que los jefes tienen que aprender también a esa parte de evaluar y dar feedback positivo para que la gente entienda que realmente lo que estamos es contando con ellos y no haciendo todo lo contrario. Y a partir de aquí, todo lo que viene ya de desarrollo de carreras, plan de sucesión, promoción interna, em, promoción interna que es clásica ya en la compañía, pero lo que vamos a estructurar de una forma que tenga cierto sentido. Eso con herramientas de digitalización y de inteligencia artificial nos va a permitir que las evaluaciones realmente identifiquen el talento interno y seamos capaces de que ese crecimiento interno pues, se materialice en crecimiento justo, ¿no? Que también es interesante. Y en recruiting, pues evidentemente tenemos nuestra escuela de periodismo, trabajamos con las facultades de periodismo de toda España, tenemos nuestro programa de becas todos los años, de los cuales pues muchos o varios o algunos, depende del año, pues se quedan a trabajar con nosotros como mejor forma de incorporar el talento, porque lo tenemos identificado desde el primer momento, ¿no? Am, Somos muy activos, muy estacional, pero siempre estamos atentos a oportunidades, ¿no? Oportunidades que surjan de grandes profesionales o profesionales interesantes que estén en el mercado y sí que hay una parte de quizás no trabajar tanto con el headhunting que se hace para posiciones quizás no más transversales y no propias de negocio, y sí trabajar mucho digamos, en la referencia interna, ¿no? Que al final, pues, aquí muchos los conocéis todos y esa referencia interna es interesante, ¿eh? Trabajarla.
Y evidentemente, dentro de este talento interno, este talento externo, ¿no? Como lo querramos llamar, nos encontramos también con otro gran reto y es la diversidad generacional, ¿no? Es decir, en ese aspecto, uno de los principales retos que te enfrentas como director corporativo de personas, Jesús, entiendo también que es ese match, ¿no? Entre la experiencia más, bueno, obviamente, pues el nuevo talento o presente talento, ¿no? Que se encuentra con ellos y combinarlos para que haya un win-win. Efectivamente. Como te decía, yo creo que esto, si lo llevas a otro concepto que creo que viene como muy anillo al dedo y que nos ayuda un poco a entender cómo gestionar esto, es cuando tú hablas de combinar tradición e innovación, ¿eh? La tradición es el talento senior, la innovación es el talento más junior, ¿vale? Pero al final necesitas tener un pozo y una experiencia que te ayuda a entender bien cuáles son las palancas que hacen que funcione un grupo como este, y a su vez tienes que ir incorporando personas que vayan incorporando nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, nuevas visiones y sobre todo también nuevas visiones del mundo que nos rodea, porque para nosotros eso es muy importante. Am, es cierto que el mundo del periodismo está siendo muy revolucionado, es decir, la gente joven no lee periódicos y tenemos que ser capaces de que al menos lean noticias. Y eso genera un cambio bastante potente en nuestro modelo de negocio, ¿vale? Ya no podemos sacar un periódico digital que sea una fotografía del periódico escrito. Tenemos que ir a otro modelo que vaya muchísimo más a entonar y a ser capaz de conectar con esa gente joven que necesita también estar informado y estar al día, ¿no? Y en la parte educativa ya no trabajamos con el libro donde se hacían los ejercicios de matemáticas y no, ahora es digital todo. Y entonces esa digitalización que permite que también los chavales desde jóvenes trabajen en ese entorno digital que ya conocen perfectamente porque han nacido con el entorno digital, pues realmente lo encuentren en la escuela como algo que es una extensión del mundo en el que ellos ya viven, ¿no? Y eso es una parte muy importante en la que trabajamos. La diversidad generacional al final, ¿qué es lo que nos genera? Riqueza. Yo creo que las personas con experiencia, yo siempre lo digo, una persona con 20, 25 años de experiencia es capaz de hacer tareas que a lo mejor un joven recién incorporado tarda 2, 3 horas y a lo mejor con experiencia en media hora lo hace, ¿no? Pero también tiene que aprender y esa parte que estamos intentando implementar, que es el mentoring inverso, es decir, que la gente joven sea la que forma a la gente más senior en los procesos más de digitalización y de actualización en todo este sentido y sobre todo de visión del mundo, ¿no? Como decía antes. Y esa parte funciona muy bien. Es decir, cuando a un joven le dices que vas a enseñar y vas a ayudar a desarrollarse a una persona que es 20 años mayor que él, ah, le suena raro, pero al final dice, oye, qué bonito, ¿no? Es una parte que nunca habían pensado que tendrían que llegar a hacer, ¿no? Así que se trata de combinar innovación y tradición, visiones nuevas del mundo con visiones más, digamos, permanentes de cómo es el negocio y de cómo se trabaja el mundo del periodismo. El estilo es muy importante. La gente senior enseña bien el estilo. Y en la parte de educación, desde luego, toda la parte de conexión con la comunidad educativa, que es muy importante, que el senior la tiene y que es muy importante que el más junior sea capaz de asumirla con esa visión digital que comentaba antes. Claro, sin duda, sin duda. Como veis y como bien cuenta nuestro invitado, y yo creo que le avala evidentemente esa amplia trayectoria profesional, y bueno, como también venimos contando en este podcast, ¿no? Desde hace tantos años, tantas temporadas y tantos profesionales que nos han venido contando, pues es que, bueno, aquí la tarea de nuestros invitados es enorme, llena de retos, apasionante, obviamente, y que genera una satisfacción personal, profesional, que seguro que muchos no llegaríamos a entender de lo grande que es, sin duda. Bien, nuestro invitado también es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que constituye la mayor organización de profesionales directivos de recursos humanos en España. Pero nos gustaría que nos contaras, para quien lo descubra ahora mismo, para los profesionales, obviamente también, ¿no? De este sector que nos escuchan, ¿con qué fin fue creada esta asociación en el año 2012? Pues mira, en España existen y existían asociaciones funcionales o de la función y del sector de los recursos humanos con anterioridad a la fundación de esta asociación hace ya 12 años.
pero eran asociaciones, digamos, es decir, igual que un fiscalista o un financiero son personas que han hecho pues, unos estudios universitarios muy dirigidos y tal, en recursos humanos, salvo aquellas personas que han estudiado psicología y psicología de las organizaciones, que sí han tenido cierto conocimiento de recursos humanos, realmente no hay una carrera ni hay unos estudios que digan, usted sale de aquí siendo un profesional de los recursos humanos. Sí, hay ciencias del trabajo, hay relaciones laborales, incluso el mundo del derecho, desde el mundo de vista empresarial, pero al final es una amalgama de distintos conocimientos que permiten todos juntos ellos entender al directivo de recursos humanos. Y esta asociación nace con el objetivo de potenciar y de alguna manera sindicar, y entenderme la palabra sindicar entre comillas, al directivo de recursos humanos, no ya cualquier profesional de recursos humanos que tienen sus órganos y sus asociaciones, pero creíamos o entendimos una serie de directivos que la función directiva de recursos humanos tenía suficiente especificidad como para tener un órgano o una asociación, un ente que les representara y que les permitiera ver entender bien cuáles son las funciones que se tienen que desarrollar desde el punto de vista directivo, ¿vale? O sea que nos enfocamos mucho en la función, recursos humanos, pero también en la parte directiva y generar un núcleo de conocimiento, de intercambio de conocimiento, de networking, donde cada uno pudiéramos intercambiar mejores prácticas y también estar muy atentos a todo lo que era las novedades e innovaciones que están introduciendo en el campo y en el mundo de los recursos humanos, que han cambiado muchísimo, ¿no? En 12 años. Hay una labor de investigación que lo hacen los propios asociados y que nos permite emitir pues, informes que hoy son referentes, como es el informe de estudios de competencias y profesiones más demandadas, o el informe que anualmente sacamos sobre salud y bienestar, o el informe sobre el estado de la evolución digital en las compañías y en las funciones de recursos humanos. En fin, al final hay una serie de documentación y de investigación que es muy interesante. Y luego también de impacto. Los directivos de recursos humanos sufrimos, y también entenderme esto entre comillas, em, la vomitera legislativa laboral que tenemos en este país, ¿no? Que cada día, sobre todo en la época de la pandemia, fue terrorífico, y van surgiendo nuevas normas, van modificándose nuevas normas, ¿no? Entonces, em, somos sufridores de esto. Lo que queremos es tener una voz que impacte en el mundo político, en el mundo de la administración pública, en el mundo de la sociedad, donde podamos levantar la voz y decir cuál es la opinión de los recursos humanos sobre determinadas decisiones que se están tomando en el mundo político y administrativo y que impactan en la compañía y que al final nos toca a nosotros implementar. Y esa parte de proteger o de ser por lo menos tener una voz que nos permite decir, oiga, los directores que somos los que aplicaremos esta norma, pensamos esto, es la parte también importante que tenemos en la asociación. Así que yo creo que es una asociación necesaria. Ya somos más de 1.400 asociados. Ayer tuvimos un acto de networking aquí en Madrid, el After Work que llamamos en verano, donde acudieron más de 300 directivos de recursos humanos de Madrid, pero es que viene Barcelona, lo hacemos en Sevilla, se ha hecho en Bilbao y en Zaragoza la semana pasada. Al final, pues somos más de casi 1.500 directores de recursos humanos, todos directores de recursos humanos, que representamos a 1.500 compañías. Y creo que eso ya nos da cierta capacidad de impacto y de presencia en el mercado. Desde luego, y ese es el apoyo que ofrece la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, obviamente a los directivos, a los responsables, a los profesionales de la gestión del capital humano en España. Hoy, sin duda, como decíamos, hemos tenido pues una maravillosa charla con alguien que, como ya habéis oído, pues obviamente tiene muy clara todos los retos y de qué forma se pueden ayudar a todos los profesionales en un sector tan exigente como es el de la comunicación, como es el de la divulgación y como es en los sectores en general, gracias a esta Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, de la que es el director. Pues bien, Jesús Torres, director corporativo de Personas y Talento del Grupo Prisa, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros y un placer. Cuando queráis, aquí estoy. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.